Séptima parte de Dilema. Capítulo 37. Claridad y decisión. La puerta se cerró con un sonido suave, casi imperceptible, pero para Rebeca fue como un golpe seco en el pecho. Sarocha ya no estaba allí. Había salido con la misma educación con la que había llegado, sin alzar la voz, sin reproches, sin dramatismos visibles, y precisamente eso era lo que más dolía. Rebeca permaneció de pie en medio del living, inmóvil, como si el cuerpo se le hubiera quedado unos segundos atrás de la mente. El aire parecía más pesado, denso, difícil de respirar. Algo se había quebrado, y ella aún no lograba entender qué, pero lo sentía con una claridad incómoda en el estómago, en el pecho, en esa zona imprecisa donde habitan las certezas que llegan tarde. Había visto la expresión de Sarocha cambiar sin querer verla. Al principio fue apenas un gesto, un silencio más largo de lo normal. Luego la mirada bajando, la sonrisa volviéndose contenida, profesional, correcta. Esa forma tan suya de cerrarse sin hacer ruido, como quien recoge con cuidado algo que se ha caído al suelo para que nadie note el daño. Y entonces, la despedida. Demasiado educada, demasiado medida, demasiado distante para alguien que, hasta hacía minutos, había estado compartiendo risas y cercanía. Rebeca se llevó una mano al pecho, como si recién entonces pudiera sentir el golpe. «¿Qué fue eso?», murmuró, más para sí misma que para alguien más. Non estaba en la terraza, de espaldas, hablando por teléfono. Rebeca apenas lo registró. Su voz llegaba amortiguada, lejana, irrelevante. En ese momento, todo su mundo se reducía a una imagen que no lograba borrar. La espalda de Sarocha alejándose por el pasillo, el modo en que había tomado su bolso con calma forzada, la sonrisa breve demasiado correcta, con la que había dicho adiós. Esa sonrisa le dolía más que cualquier reproche. Irene la observaba en silencio desde el sillón. No había dicho nada desde que Sarocha se fue, pero había visto todo. Había sentido el cambio en el ambiente, había percibido la tensión, la incomodidad, el momento exacto en que algo se torció. A diferencia de Rebeca, Irene no necesitaba tiempo para entenderlo. Se levantó despacio, cruzó los brazos y la miró con una mezcla de cansancio y determinación. «¿De verdad no te das cuenta?», dijo finalmente, rompiendo el silencio. La voz no era dura, pero sí firme. Rebeca giró hacia ella, todavía desorientada. «¿De qué?», preguntó, genuinamente confundida. Irene soltó una risa breve, sin humor, negando con la cabeza. «Eres increíble», dijo. «De verdad. Brillante para tantas cosas, pero completamente ciega cuando se trata de lo que sientes». Rebeca frunció el ceño, a la defensiva. «No entiendo qué hice mal». Irene dio un paso hacia ella. «No hiciste nada», respondió con firmeza. «Y ese es justamente el problema». La frase cayó pesada. Rebeca sintió como algo se le apretaba en el estómago. «Non fue desubicado», continuó Irene. «Y no fue casual. Lo hizo a propósito. Habló como si ella no estuviera, como si no existiera. Marcó territorio. Todo el tiempo. Y tú no dijiste nada. No fue para tanto», intentó defenderse Rebeca, aunque su voz ya no tenía la misma convicción. Irene se acercó un poco más, bajando la voz, obligándola a escuchar. «Sí fue para tanto. Y lo sabes. No viste su cara. No sentiste el silencio que dejó cuando se fue». Hizo una pausa. Esa incomodidad no era casual, Rebeca. Era dolor. Rebeca abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. De pronto, las escenas comenzaron a ordenarse con una claridad cruel. Los comentarios de Non, la forma en que hablaba con una intimidad innecesaria, esa risa forzada, la rigidez en el cuerpo de Sarocha, el modo en que había dejado de participar. Había estado ahí todo el tiempo, y ella no lo quiso ver. «Ella pensó que no la elegiste», dijo Irene, más suave, pero sin concesiones. «Pensó que la dejaste sola ahí, rodeada de un mundo que no era suyo». El pecho de Rebeca se cerró de golpe. «No», susurró. «Yo no quise». «Pero es lo que pasó», la interrumpió Irene. «Y no importa lo que quisiste, sino lo que ella sintió». Rebeca tragó saliva. El ruido lejano de la voz de Non en la terraza le resultó de pronto insoportable, como una presencia que no debería estar allí. «La amas», continuó Irene. «Llevas meses amándola. No me mires así. Y si no haces algo ahora,
Ahora mismo la vas a perder. Las palabras se clavaron directo en el pecho. Rebeca sintió miedo. Un miedo distinto, más profundo. No el miedo a exponerse, sino el miedo a repetir una historia que ya conocía demasiado bien. Quedarse quieta, dudar, llegar tarde. ¿Qué hago?, preguntó, casi en un hilo de voz. Irene no dudó ni un segundo. Vas tras ella. Ahora. No mañana, no después. Ahora. Le dejas claro que la eliges. Que no hay ambigüedades. Que nadie, nunca más, la va a hacer sentir fuera de lugar contigo. Algo se encendió dentro de Rebeca. Un impulso inmediato, visceral. Tomó su chaqueta sin pensarlo, como si el cuerpo hubiera decidido antes que la cabeza. Y Non preguntó por inercia. Irene hizo un gesto despectivo. No importa ahora. Rebeca asintió. Los ojos le brillaban, pero ya no de confusión, sino de claridad. Gracias, dijo. Por no dejarme hacerme la tonta. Irene sonrió apenas, con cansancio y cariño. Si no quieres perder al amor de tu vida, dijo, muévete. Rebeca no lo pensó más. Salió del departamento casi corriendo. No miró hacia la terraza, no explicó nada. No se detuvo. Bajó las escaleras con el corazón golpeándole las costillas, con una sola idea atravesándole la mente como una certeza nueva y urgente. No iba a permitir que Sarocha dudara de su lugar. No iba a dejar que el silencio hablara por ella. No iba a repetir el error de quedarse quieta cuando lo que sentía exigía acción. Por primera vez en mucho tiempo, no huyó del conflicto. No se refugió en la comodidad. No eligió la pasividad. Por primera vez eligió con todo el cuerpo. Y corrió. Corrió hacia lo que amaba. El departamento quedó envuelto en un silencio extraño después de que la puerta se cerró tras Rebeca. No fue un silencio tranquilo, sino uno cargado, denso, como si las paredes hubieran absorbido la escena anterior y ahora la devolvieran amplificada. Irene se apoyó contra la mesa de la cocina y exhaló con fuerza, dejando caer los hombros, como si recién entonces pudiera soltar la tensión que había estado conteniendo desde que Sarocha se marchó. Durante unos segundos se quedó inmóvil, mirando un punto fijo sin verlo realmente. Sentía una mezcla de enojo, alivio y una extraña satisfacción. Había dicho lo que tenía que decir. Rebeca había escuchado. Eso era lo único que importaba. Desde la terraza llegaba la voz de Non, todavía ajeno a todo. Hablaba por teléfono con entusiasmo. Reía, gesticulaba exageradamente, como si el mundo siguiera girando exactamente igual que antes. Esa desconexión fue lo que terminó de encender algo en Irene. Le molestó esa comodidad, esa despreocupación, esa incapacidad para leer la habitación. Cuando finalmente colgó y regresó al living, tardó unos segundos en notar la ausencia. Miró alrededor, frunciendo el ceño, como si algo no cuadrara. Rebeca, llamó. Fue al baño. Irene lo observó con una expresión dura, sin responder de inmediato. Se enderezó despacio, dándose el tiempo justo para que él sintiera que algo no estaba bien. No dijo al fin. Se fue. Non parpadeó confundido. ¿Cómo que se fue? Se fue tras Sarocha, respondió Irene, directa, sin rodeos. Como debía hacerlo. El rostro de Non cambió al instante. La sorpresa dio paso a la molestia, rápida, evidente. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó con un dejo de incredulidad. Irene cruzó los brazos, apoyando el peso en una pierna. Porque tú fuiste un desubicado. Non soltó una risa breve, incrédula, casi defensiva. ¿Perdón? No te hagas el tonto, dijo Irene, ya sin paciencia. Hablaste como si ella no existiera. Como si Sarocha fuera invisible. Como si Rebeca te perteneciera. La mandíbula de Non se tensó. Su postura cambió, más rígida. Yo solo estaba recordando cosas, respondió. No hice nada malo. No lo cortó Irene con firmeza. Estabas marcando territorio. Y fue patético. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Non evitó mirarla por un momento, como si buscara una respuesta adecuada que no encontraba. No tenías derecho, continuó Irene, sin bajar la intensidad. Rebeca está enamorada. Profundamente. Y tú lo sabes desde hace tiempo. Si te importara de verdad, la habrías cuidado. En cambio, la pusiste en una situación incómoda. A ella y a Sarocha. Non respiró hondo, claramente molesto. Estás exagerando, dijo. Todo el mundo estaba relajado. Irene dio un paso hacia él,
reduciendo la distancia. No exagero nada. Y si no fuiste capaz de darte cuenta de lo que hiciste, eso habla peor de ti. Hizo una pausa. Y ahora te voy a pedir algo, vete. Non levantó la vista bruscamente. ¿Qué? ¿Que te vayas?, repitió Irene con calma firme. Hoy no eres bienvenido aquí. ¿Me estás echando?, preguntó incrédulo, con una mezcla de enojo y orgullo herido. Sí, respondió ella sin titubear. El silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Non apretó los labios, tomó su bolso con movimientos bruscos, evitando mirarla directamente. Esto es absurdo, murmuró. No, replicó Irene. Absurdo es no saber cuándo hacerse a un lado. Absurdo es no respetar lo que no te pertenece. Non caminó hacia la puerta, deteniéndose apenas un segundo antes de salir. Giró la cabeza lo justo para lanzar una última frase, cargada de resentimiento. Esto no va a terminar bien. Irene no respondió. No necesitaba hacerlo. Sostuvo su mirada sin miedo, sin culpa. La puerta se cerró tras él, esta vez con un sonido más seco. Cuando el departamento quedó completamente en silencio, Irene se dejó caer en el sillón. Apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos por un instante. Estaba cansada, sí, pero también tranquila. Había sido dura, pero justa. Y sobre todo leal. Sonrió para sí misma con una calma serena. Rebecca había ido tras el amor. Había elegido. Había dejado de dudar. Y eso pensó Irene, mientras el silencio se asentaba por fin siempre valía la pena. Capítulo 38. El reencuentro. Rebecca llegó al edificio de Sarocha con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Había corrido más de lo que pensó posible, sin importar el ardor en las piernas ni el aire que parecía no alcanzarle. Cada paso había estado impulsado por una imagen distinta, todas igual de punzantes. La forma en que Sarocha había bajado la mirada cuando Non hablaba, el gesto tenso de su mandíbula, esa despedida educada, correcta, demasiado correcta para alguien que estaba herida. Mientras subía las escaleras, recordó la expresión de Irene, su voz firme diciéndole que reaccionara, que no fuera ciega. Por primera vez, Rebecca entendió que amar también implicaba aprender a ver lo que el otro no se atreve a decir. Cuando llegó frente a la puerta, se detuvo. El silencio del pasillo la envolvió de golpe. Dudó apenas un segundo, con la mano suspendida en el aire, preguntándose si Sarocha querría verla, o si ya sería demasiado tarde. Entonces tocó. Primero con suavidad, casi como una disculpa. Luego con más firmeza, como si en ese golpe fuera toda su decisión. Del otro lado, Sarocha estaba sentada en el sofá, aún con el abrigo puesto. No había encendido las luces principales. Solo una lámpara lateral bañaba el espacio con una luz cálida y melancólica. Se sentía suspendida, como si el tiempo no hubiera avanzado desde que cruzó la puerta. Tenía la cartera sobre las piernas, las manos cerradas con fuerza, la mente girando en círculos. El golpe en la puerta la sobresaltó. No esperaba a nadie. Se levantó despacio, con una mezcla de esperanza y temor que le tensó el pecho. Caminó hacia la entrada como quien avanza hacia algo inevitable. Al abrir la puerta, se encontró con Rebecca frente a ella, agitada, con las mejillas encendidas, los ojos brillantes y el cabello revuelto por la prisa. Durante un instante, ninguna dijo nada. El mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a ese umbral, a esa distancia mínima entre dos cuerpos que se buscaban y se temían al mismo tiempo. Fue Rebecca quien dio el primer paso. Entró sin pedir permiso y la rodeó con los brazos, aferrándose a ella con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. No fue un abrazo suave ni contenido, fue urgente, casi desesperado, como si temiera que Sarocha pudiera desaparecer si la soltaba. Sarocha se quedó rígida al principio, sorprendida por la intensidad del gesto. Sus manos quedaron suspendidas en el aire durante un segundo que pareció eterno. Luego, sin pensarlo más, su cuerpo respondió solo. Cerró los ojos y devolvió el abrazo, apoyando la frente en el hombro de Rebecca, respirando su aroma, dejándose sostener. No podía dejarte ir así, dijo Rebecca, con la voz quebrada. No podía quedarme allá como si nada hubiera pasado. Sarocha respiró hondo. Sintió cómo ese abrazo comenzaba a aflojar algo que llevaba tenso desde hacía horas. No tenías que venir,
murmuró. No era tu responsabilidad. Rebeca se separó apenas, lo justo para mirarla a los ojos. Sus manos no la soltaron. Sí lo es, dijo con firmeza. Tú lo eres. Sarocha sostuvo su mirada, vulnerable, desarmada. No estaba acostumbrada a que alguien la eligiera con esa claridad. El silencio que siguió fue espeso, cargado de todo lo que había quedado suspendido entre ellas desde el inicio de su relación. Sarocha fue la primera en apartarse, no por rechazo, sino porque necesitaba ordenar lo que sentía. Caminó hacia el interior del departamento. Rebeca la siguió, respetando el espacio, consciente de que no todo se resolvía con abrazos. Lo que pasó hoy, comenzó Sarocha, sentándose en el sillón, no fue solo por Non. Rebeca se sentó frente a ella, con el cuerpo inclinado hacia adelante, atenta, sin defensas. Lo sé, respondió. Y por eso vine. Sarocha bajó la mirada, entrelazando los dedos con nerviosismo. Tardó unos segundos en hablar. A veces siento que no encajo en tu mundo, confesó al fin. Tus amigos, tu edad, hizo una pausa, tragando saliva. Yo siempre estoy midiendo, pensando, cuidando no cruzar límites. Incluso ahora. Rebeca sintió un nudo apretarle el pecho. Nunca quise que te sintieras así, dijo con sinceridad. Pero me sentí así, respondió Sarocha sin dureza, solo con verdad. Me sentí vieja. Fuera de lugar. Como si en cualquier momento alguien pudiera recordarme que no pertenezco ahí. Alzó la vista. Sus ojos estaban brillantes, pero no lloraba. La diferencia de edad no es solo un número para mí, Rebeca. Es una inseguridad real. Me pregunto si algún día vas a cansarte de mí, o si vas a querer algo que yo ya no pueda darte. Rebeca negó con la cabeza de inmediato, con los ojos humedecidos. Non fue un idiota, dijo. Y yo fui una tonta por no darme cuenta antes. Pero no porque no te eligiera, sino porque jamás pensé que alguien pudiera hacerte sentir menos. Se inclinó un poco hacia ella, acortando la distancia. No hay nadie más, Sarocha. Nadie. Ni hoy ni mañana. Mi mundo no está lleno de personas, está lleno de ti. Sarocha cerró los ojos un segundo, como si necesitara grabar esas palabras en algún lugar profundo para volver a ellas cuando dudara. Tenía miedo de decirlo, admitió. Miedo de parecer insegura, de arruinar lo que estamos construyendo. Decírmelo no lo arruina, respondió Rebeca con suavidad. Me acerca más a ti. Sarocha la miró entonces de una forma distinta. No había reservas ni barreras. Solo honestidad y un amor que empezaba a dejar de a poco los miedos atrás. Gracias por venir, susurró. De verdad. Rebeca no respondió con palabras. Se acercó despacio, con cuidado, hasta quedar a centímetros de su rostro, compartiendo el mismo aire, la misma calma tensa. Y entonces, sin prisa, sin urgencia, la besó. El beso no fue intenso ni voraz. Fue lento, casi tímido, como si ambas necesitaran confirmar que ese gesto era real, que no iba a romperse al contacto. Rebeca apoyó primero sus labios apenas sobre los de Sarocha, dándole espacio para decidir. Cuando Sarocha respondió, fue con un suspiro suave, una entrega silenciosa que decía más que cualquier palabra. El mundo exterior desapareció. Sarocha llevó una mano al rostro de Rebeca, recorriéndole la mejilla con cuidado, como si todavía existiera el riesgo de despertar de un sueño. Rebeca profundizó el beso con delicadeza, sin apuro, dejando que la emoción guiara cada movimiento. Había ternura, pero también una necesidad contenida, intensificada tras el conflicto. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, sus frentes quedaron apoyadas. Pensé que me iba a romper si no venías, confesó Sarocha en un hilo de voz. Y ahora tengo miedo de que te des cuenta de lo frágil que soy. Rebeca sonrió con suavidad, una sonrisa cargada de afecto y decisión. Yo no me quedo con alguien por su fortaleza, respondió. Me quedo porque la amo, y porque quiero estar cuando tiembla. Sarocha cerró los ojos conmovida. Rebeca la besó de nuevo, esta vez con un poco más de firmeza, como si sus palabras necesitaran ser selladas. Sus manos se deslizaron por la espalda de Sarocha, sintiendo la tensión que poco a poco comenzaba a ceder. Ven, susurró Rebeca. No quiero que sigas pensando. La tomó de la mano y la condujo hacia el dormitorio. No hubo resistencia. Sarocha la siguió, con el corazón acelerado y el deseo recorriéndole el cuerpo.
La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz que entraba desde la ventana. Todo parecía íntimo, verdadero. Rebeca cerró la puerta detrás de ellas. Sin previo aviso, pero sin brusquedad, tomó a Sarocha por la cintura y la guió hasta la cama. Con un gesto decidido, la hizo recostarse. Sarocha cayó sobre el colchón con una breve exclamación de sorpresa, seguida de una risa suave, incrédula. «Rebeca», murmuró, mirándola desde abajo. «A veces olvido que también puede ser así». Rebeca sonrió ladeando la cabeza. «Así como». «Segura», respondió Sarocha. «Tan segura de nosotras». Rebeca no contestó. Se subió a la cama y quedó sobre ella, sosteniéndose con los brazos a cada lado de su cuerpo. Desde esa cercanía, Sarocha pudo ver la intensidad en sus ojos, el amor sin reservas, la certeza. «Escúchame bien», dijo Rebeca despacio. «No tienes nada de qué preocuparte. Ni por la edad, ni por Non, ni por nadie. Para mí no hay nadie más, y no lo habrá jamás». Sarocha sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Alzó las manos y las apoyó en la espalda de Rebeca, atrayéndola hacia sí. «A veces me olvido de que soy deseable para ti», confesó. «De que no me miras como alguien mayor, sino como mujer». Rebeca dejó un beso en la comisura de sus labios, luego otro en su mejilla, otro en su cuello. «Eres hermosa», susurró. «Y no solo eso, estás más buena que cualquier chica de 20 años». Sarocha rió sorprendida, con una risa que mezclaba pudor y placer. «Eres terrible», dijo, negando con la cabeza. «Soy honesta», corrigió Rebeca, besándola de nuevo. «Y estoy completamente enamorada de ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ambas, cargadas de verdad. Sarocha la rodeó con los brazos y se aferró a su cuerpo, como si necesitara sentirla entera, comprobar que estaba allí, que no se iría. Rebeca la amó sin prisa, pero con intensidad. Cada caricia estaba acompañada de un murmullo, de una afirmación suave. «Te amo, eres perfecta, te deseo, eres la mujer de mi vida». No había apuro ni demostración, había presencia, entrega, un lenguaje íntimo que solo ellas compartían. Sarocha cerró los ojos dejándose llevar. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el mañana, ni en la diferencia de edad. Solo sintió, solo estuvo. Cuando finalmente quedaron abrazadas, respirando juntas, Sarocha apoyó la cabeza en el pecho de Rebeca. «Gracias por no soltarme cuando dudé», susurró. Rebeca besó su cabello con ternura. «Nunca voy a soltarte», respondió. «Pero también voy a aprender a verte». Sarocha sonrió con los ojos cerrados, sabiendo que algo había cambiado. Que ese reencuentro no solo había calmado un conflicto, sino que había marcado un punto de inflexión. Ya no estaban evitando el miedo, estaban enfrentándolo juntas. Y por primera vez, eso fue suficiente. Capítulo 39. Juntas es mejor. La mañana la sorprendió así, sin anuncios ni sobresaltos, como si el día hubiera decidido respetar el silencio que envolvía la habitación. La luz entraba tímida por las cortinas, filtrándose en tonos suaves que acariciaban las paredes y la piel, marcando el ritmo lento de una respiración compartida. Afuera, la ciudad comenzaba su rutina, pero allí dentro el tiempo parecía suspendido, obedeciendo a otras reglas. Sarocha dormía abrazando a Rebeca por detrás, su cuerpo encajado con una naturalidad que no necesitaba ajustes, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Un brazo rodeaba su cintura, firme pero relajado, y la mano descansaba abierta sobre su abdomen, un gesto inconsciente que revelaba algo profundo. Incluso dormida, Sarocha se negaba a perder contacto, como si temiera que la distancia pudiera colarse entre ellas con el menor descuido. Rebeca fue la primera en despertar. Abrió los ojos despacio, sin moverse. Lo primero que registró fue el calor. No solo el físico, sino ese otro, más difícil de nombrar, que le llenaba el pecho y la hacía sentir completa. Lo segundo fue la sensación de seguridad absoluta, una paz que no recordaba haber sentido antes con tanta claridad. No quería romper ese instante. No quería girarse, no quería hablar, no quería nada que implicara separarse de esos brazos que, sin saber cómo ni cuándo, se habían convertido en su lugar preferido en el mundo. Cerró los ojos de nuevo, fingiendo dormir, prolongando el instante como si así pudiera guardarlo para siempre. Detrás de ella,
Sarocha comenzó a moverse apenas. Un cambio casi imperceptible en la respiración, un suspiro más profundo, la forma en que su cuerpo se ajustó con suavidad al de Rebeca, como si incluso al despertar necesitara confirmar que seguía ahí, que no había sido un sueño. «Te despertaste», murmuró Sarocha contra su cuello, con la voz aún cargada de sueño, grave y suave a la vez. Rebeca sonrió sin abrir los ojos, sintiendo un escalofrío leve recorrerle la piel. «Tal vez», respondió, «pero no pienso moverme». Sarocha sonrió también. Rebeca lo sintió sin necesidad de verlo, en la manera en que su abrazo se cerró un poco más, en cómo su rostro se acercó lentamente a su cuello, en esa pausa mínima que siempre precedía a sus gestos más íntimos, como si incluso allí pidiera permiso sin palabras. El primer beso fue apenas un roce, cálido, casi una pregunta. Luego otro, y otro más. Besos lentos, pacientes, que no buscaban prisa ni urgencia, solo reconocimiento. Cada uno parecía decir: «Estoy aquí, sigues conmigo, no te has ido». Rebeca dejó escapar un suspiro bajo, relajado, entregado, y su cuerpo respondió solo, girándose apenas para permitir que Sarocha encontrara más piel, más espacio, más presencia. «Así no querré levantarme nunca», murmuró Rebeca, con una sonrisa en la voz. «No veo el problema», respondió Sarocha, divertida, besando su cuello. El mundo exterior dejó de existir. El tiempo se volvió irrelevante, difuso, como si alguien hubiera detenido los relojes solo para ellas. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas dichas en voz alta. No hicieron falta. Solo cuerpos que se conocían, que se buscaban, que se afirmaban mutuamente con una profundidad que iba mucho más allá del deseo. Era confianza, era pertenencia, era la certeza silenciosa de estar en el lugar correcto. Cuando todo volvió a la calma, permanecieron un largo rato sin hablar, respirando juntas, con las frentes apoyadas una contra la otra, compartiendo ese silencio que ya no incomodaba, que se sentía lleno. Rebeca fue la primera en romperlo. «Nunca tengo suficiente de ti», dijo en voz baja, sin dramatismo, sin exageración, como quien enuncia una verdad simple e innegable. Sarocha sonrió con ternura, acariciándole el rostro con el dorso de los dedos, memorizando cada rasgo. «Eso es peligroso», respondió. «Porque yo tampoco». Rebeca rió suavemente y se acomodó de nuevo entre sus brazos, buscando ese encaje perfecto que parecía hecho a medida. «No quiero salir de esta cama», confesó. «Podríamos quedarnos aquí todo el día. No hablar con nadie. No hacer nada. Fingir que el mundo no existe». Sarocha la observó unos segundos, con una mezcla de cariño, deseo y una resignación dulce, casi divertida. «Me encantaría», admitió. «Créeme que me encantaría. Pero tengo un problema serio». «¿Cuál?», preguntó Rebeca, levantando apenas la cabeza, intrigada. «Mi nevera está prácticamente vacía», dijo. «Y si no comemos, en unas horas vas a odiarme y con razón». Rebeca soltó una carcajada abierta, apoyando la frente en su hombro. «Eso es manipulación emocional», dijo. «Muy baja, muy efectiva», respondió Sarocha, besándole la sien con suavidad. Rebeca suspiró, derrotada, pero sonriendo, consciente de que incluso esa pequeña rendición era parte del amor. «Está bien», cedió, «pero solo porque después volvemos». Sarocha sonrió y la besó de nuevo con calma, con promesa. Salir del departamento fue un pequeño acto de voluntad, no porque no quisieran hacerlo, sino porque implicaba aceptar que aquella burbuja que habían creado hecha de piel, silencios y miradas compartidas, no podía acompañarlas intacta al exterior. Aún así, Rebeca entrelazó sus dedos con los de Sarocha apenas la puerta se cerró detrás de ellas, como si ese gesto sencillo fuera suficiente para llevarse un fragmento de la intimidad consigo. Caminaron despacio por la vereda, sin un destino apurado, adaptando el paso la una a la otra. Rebeca notó cómo Sarocha apretaba su mano cada vez que cruzaban una calle, un reflejo casi inconsciente que la hizo sonreír. No era miedo, era presencia. La necesidad de asegurarse de que seguían juntas incluso entre el ruido, los autos y las voces ajenas. La cafetería estaba a solo unas cuadras. Un lugar pequeño, acogedor, con ventanales amplios que dejaban entrar la luz de la mañana, y mesas de madera clara marcadas por el uso.
El aroma a café recién molido y pan caliente las envolvió apenas entraron, despertando una sensación de hogar que ninguna de las dos esperaba. Se sentaron junto a la ventana. Desde allí podían observar a la gente pasar, parejas apuradas, personas solas con auriculares, alguien leyendo el diario como si el tiempo no existiera. Rebeca se apoyó en el respaldo, relajada, mientras Arocha pedía para ambas con una naturalidad tranquila, como si aquel pequeño ritual formara parte de una vida compartida desde siempre. Rebeca no pudo evitar mirarla. Observó la forma en que Sarocha sonreía al hablar, cómo inclinaba apenas la cabeza al escuchar, el gesto automático de apartarse un mechón de cabello detrás de la oreja. Le parecía fascinante no solo su belleza, sino la manera en que habitaba los espacios, sin esfuerzo, sin pedir permiso. «Me estás mirando raro», comentó Sarocha al volver a la mesa, alzando una ceja, divertida. «Te estoy mirando enamorada», corrigió Rebeca, sin bajar la voz ni disimular. Sarocha bajó la mirada, una sonrisa tímida curvándole los labios, y negó con la cabeza, como si no terminara de acostumbrarse a esa forma tan directa de amor. «Eres imposible», murmuró. «Solo estoy muy pero muy enamorada de ti», respondió Rebeca, guiñándole un ojo. Desayunaron sin apuro, compartiendo platos casi sin darse cuenta. Rebeca probaba del desayuno de Sarocha. Sarocha robaba sorbos de la taza de Rebeca. Se reían de cosas mínimas, una anécdota absurda del pasado, una manía ridícula, un recuerdo que nunca habían tenido tiempo de contar. Era una intimidad distinta a la de la noche y la mañana. Más liviana, más cotidiana, pero no menos profunda. No necesitaban tocarse todo el tiempo. Bastaba con saber que la otra estaba ahí, al alcance de una mirada o una sonrisa. Después caminaron sin rumbo fijo. Entraron a una librería pequeña donde Sarocha se detuvo a hojear un libro que no pensaba comprar. Se sentaron un rato en un parque, compartiendo silencio mientras observaban a un grupo de niños correr y a un perro empeñado en perseguir su propia sombra. El tiempo parecía estirarse de una forma amable, como si les concediera una tregua. Hasta que el teléfono de Sarocha vibró. El cambio fue inmediato. No abrupto, pero perceptible. Su ceño se frunció levemente al ver la pantalla, y por un instante pareció dudar de si había leído bien el nombre. Rebeca lo notó enseguida. «¿Quién es?», preguntó con cuidado. Sarocha tardó unos segundos en responder, como si necesitara ordenar lo que sentía antes de decirlo en voz alta. «Mi madre». Rebeca se incorporó un poco, sorprendida. «¿Tu madre?», repitió. «Está todo bien». Sarocha negó con la cabeza, insegura. «No lo sé. Hace meses que no me llama». Había algo en su tono que no era solo sorpresa, sino una cautela aprendida. Rebeca lo percibió y le apretó suavemente la mano. «Contesta», le dijo. «Puede ser importante». Sarocha asintió y llevó el teléfono a la oreja. «Mamá». La voz del otro lado sonaba tranquila. Demasiado tranquila. No había urgencia, ni reproche, ni tensión evidente. Rebeca observó cómo los hombros de Sarocha se relajaban apenas, como si hubiera estado conteniendo el aliento sin darse cuenta. Hablaron durante varios minutos. Su madre preguntó cómo estaba, si estaba comiendo bien, cómo iba el trabajo. Preguntas simples, casi cotidianas. Sarocha respondía con frases medidas, como quien camina sobre terreno que no termina de reconocer. Entonces llegó esa frase. «Te extraño». Sarocha parpadeó, visiblemente desconcertada. «¿Pasa algo?», preguntó. «¿Está todo bien en casa?». La respuesta llegó sin vacilación. «Todo está bien», dijo su madre. «¿Por qué tendría que pasar algo para que extrañe a mi única hija?». El silencio que siguió fue breve, pero denso. Sarocha miró al suelo, buscando algo inexistente. Hablaron un poco más, evitando profundizar. Ninguna se atrevió a abrir una puerta que quizá no podría cerrarse después. Cuando la llamada terminó, Sarocha dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando al frente, ausente por un instante. Rebeca estiró la mano y cubrió la suya. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. Sarocha asintió, pero su gesto no era del todo convincente. «Sí, creo que sí». Rebeca no insistió. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar. Apretó sus dedos con suavidad, recordándole sin palabras que no estaba sola. El día continuó. Caminaron un poco más,
Compartieron una bebida, se rieron otra vez. Pero algo había cambiado. No era una ruptura, ni siquiera una amenaza clara. Era apenas una grieta sutil, una sensación de fondo, como un murmullo lejano. El mundo exterior comenzaba lentamente a reclamar su espacio. Capítulo 40. Solo si es contigo. El lunes llegó sin contemplaciones, como suelen hacerlo los días que obligan a retomar la realidad después de un fin de semana, que todavía se siente demasiado en el pecho. Rebeca entró a la universidad con la mochila colgándole de un solo hombro, avanzando entre grupos de estudiantes que hablaban. Reían y se empujaban con la ligereza de quien aún no carga preguntas incómodas. Su mente, sin embargo, estaba lejos de allí. Seguía anclada en Sarocha, en su voz tranquila al despedirse esa mañana, en el beso lento en la puerta, sin apuro, sin urgencia, como si ambas hubieran querido estirar el tiempo unos segundos más antes de soltarse. Una promesa tácita había quedado flotando entre ellas. Esto importa, aunque la semana viniera cargada. Rebeca caminaba distraída, repasando mentalmente horarios, entregas pendientes, compromisos que había aceptado casi en automático, cuando escuchó su nombre. Rebeca. La voz era conocida. Demasiado. Se detuvo. Non se acercaba por el pasillo con la misma expresión de siempre. Relajado, confiado, con esa sonrisa que durante los últimos meses había resultado cómoda, casi inevitable. Caminaba a su lado como si el viernes no hubiera ocurrido. Como si la tensión, la incomodidad, la forma en que todo había quedado suspendido, no existieran. Hola, dijo ella, correcta, educada, pero sin el brillo habitual. Non pareció no notarlo. ¿Cómo estás?, preguntó. Desapareciste el viernes. Rebeca sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. No fue un desafío abierto, pero tampoco una evasión. Me fui, respondió simplemente. Non hizo un gesto vago con la mano, restándole peso al asunto. Sí, bueno, fue raro cómo terminó todo. La frase quedó incompleta, abierta, como si él esperara que ella la llenara. Rebeca sintió una pequeña presión en el pecho. Ahí estaba la oportunidad. Una rendija mínima, pero real. Justamente por eso empezó, bajando un poco la voz. Creo que deberíamos hablar de... Oye, ¿supiste lo de la fiesta? La interrumpió de inmediato, acelerando apenas el paso, como si el movimiento pudiera borrar lo que acababa de decir. La universidad organizó algo grande para el fin de semana. Rebeca frunció el ceño. El cambio de tema fue tan brusco que le resultó casi ofensivo. No había sido torpeza. Había sido elección. Evadir. Pasar por encima. Fingir que todo seguía igual. La fiesta, repitió aún procesando el corte. Sí, dijo Non animado. Vienen bandas, hay food trucks, actividades. Incluso confirmaron a ese grupo que te gusta tanto. Algo dentro de ella reaccionó antes que su razón. ¿En serio?, preguntó, y por un instante se permitió sonreír. Van a tocar ellos. Confirmadísimos. Durante unos segundos, Rebeca sintió ese entusiasmo familiar, casi automático. La música siempre había sido un refugio. Un espacio propio. Un lugar donde no tenía que explicarse demasiado, donde podía ser solo cuerpo, sonido y emoción. Algo que la conectaba con versiones más livianas de sí misma. Pero la imagen de Sarocha apareció de inmediato, sin esfuerzo. Su rostro sereno. Su forma pausada de moverse por el mundo. La tranquilidad que había encontrado a su lado, tan distinta al ruido constante que antes aceptaba como normal. El entusiasmo se desinfló un poco, como un globo que pierde aire sin hacer ruido. No sé si iré, dijo finalmente. Non se detuvo en seco, y la miró como si hubiera dicho una locura. ¿Qué? ¿Estás loca? Tienes que ir. Rebeca se encogió de hombros, incómoda. No estoy segura. Él la observó con atención, evaluándola. Ladeó la cabeza apenas, como quien intenta leer entre líneas. ¿Es por tu pareja?, preguntó con un tono aparentemente casual, pero demasiado medido. Rebeca no respondió. No hizo falta. El silencio fue respuesta suficiente. Tal vez no le gustan estas cosas, continuó Non, con una voz que pretendía sonar comprensiva. Pero no tendría nada de malo que hicieras actividades sin ella. Eso es sano en una relación, ¿no? Rebeca negó lentamente con la cabeza. No va por ahí, dijo. Simplemente. Si te soy sincera,
prefiero pasar la tarde con ella que ir a una fiesta. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, densas, irreversibles. El rostro de Non se tensó apenas. No hubo un reproche abierto ni un comentario sarcástico. Fue algo más incómodo, una sombra fugaz en la mirada, una mueca contenida, la certeza de no haber obtenido la respuesta que esperaba. Ya veremos, añadió Rebecca, intentando suavizar. No quiero decidir ahora. Non forzó una sonrisa. Tengo 5 días para convencerte, dijo, rodeándola con un brazo y atrayéndola hacia sí en un gesto que se sentía más posesivo que cariñoso. No te librarás tan fácil. Rebecca no devolvió el abrazo. Sonrió por inercia, por costumbre, pero algo dentro de ella se cerró con un clic casi imperceptible. No le gustaba ese tono. No le gustaba la insistencia disfrazada de broma. No le gustaba la forma en que él actuaba como si tuviera derecho a reclamar espacio. Cuando finalmente se separaron para ir a sus respectivas clases, Rebecca caminó unos pasos más despacio de lo habitual. Una certeza incómoda comenzó a tomar forma clara y persistente. Non no había aceptado realmente su lugar en su vida. Y por primera vez, Rebecca se preguntó con honestidad cuánto tiempo más tardaría eso en volverse un problema real, no para él, sino para ella. Ese lunes por la tarde Rebecca y Sarocha no pudieron verse. El día se les escapó entre obligaciones, como si el tiempo hubiera decidido ponerles pequeñas pruebas silenciosas. El trabajo de Sarocha se extendió más de lo previsto. Una sesión tras otra, historias ajenas que exigían presencia, escucha, contención. Rebecca, por su parte, tenía entregas acumuladas, textos a medio terminar, lecturas que no podía seguir postergando sin consecuencias. Se escribieron mensajes breves, intermitentes. «¿Llegaste bien?» «Sí». «¿Y tú?» agotada, pero pensando en ti. Pequeñas frases que no alcanzaban a llenar la ausencia, pero la sostenían. El martes pasó igual de rápido, casi sin dejar huella. Hubo un par de audios, alguna risa compartida a distancia, pero la sensación de no haberse visto pesaba más de lo que ambas querían admitir. No era ansiedad, no era dependencia. Era simplemente la conciencia nueva de que el cuerpo del otro empezaba a ser un lugar necesario. Fue recién el miércoles cuando finalmente pudieron encontrarse. Sarocha llegó al departamento de Rebecca entrada la noche, después de atender a su último paciente. Traía el cansancio marcado en los hombros, en la forma en que dejó el bolso junto a la puerta, en el suspiro largo que escapó de su pecho apenas cruzó el umbral. Aún así, su expresión se suavizó de inmediato cuando vio a Rebecca esperándola. «Hola», dijo Sarocha, antes de que Rebecca pudiera decir nada. Rebecca no respondió con palabras. No las necesitaba. Cruzó la distancia que las separaba y la rodeó con los brazos, aferrándose a ella como si ese abrazo pudiera borrar los días de separación. La besó una vez, luego otra, luego una tercera, sin prisa, sin urgencia, solo con esa necesidad tranquila de confirmar que estaban bien, que seguían ahí. «Te extrañé», murmuró contra su cuello, cerrando los ojos. Sarocha apoyó la frente en su hombro. «Yo también», respondió con una honestidad suave. Más de lo que esperaba. El departamento estaba cálido, envuelto en una luz tenue que hacía todo más íntimo. La mesa estaba puesta. La cena ya estaba lista, y el aroma llenaba el aire con algo que se parecía mucho a hogar. «¿Cocinaste?», dijo Sarocha, sorprendida, mirándola con una pequeña sonrisa. «Quería cuidarte», respondió Rebecca, sin grandilocuencias, como si fuera lo más natural del mundo. Cenaron despacio, sin distracciones, contándose detalles mínimos de sus días. Rebecca habló de una clase particularmente pesada. Sarocha, de una paciente que le había removido recuerdos antiguos. Se escucharon, se miraron, se tocaron las manos sobre la mesa como si ese gesto fuera una forma de anclarse. Después se acomodaron en el living, una al lado de la otra, con las piernas entrelazadas, compartiendo el silencio cómodo. Fue entonces cuando Rebecca supo que era el momento. «Non me habló de una fiesta en la universidad», dijo sin rodeos, observando con atención cada reacción. Sarocha tensó apenas la mandíbula. Frunció el ceño de forma casi imperceptible. «Una fiesta», repitió. «Sí, este fin de semana». Hubo un silencio breve. Claro, no incómodo, pero sí revelador.
Sarocha apoyó la espalda en el sillón y suspiró despacio. «Está bien si vas, cariño», dijo finalmente. «A mí no me gusta mucho ese tipo de ambiente. Prefiero descansar, ver una película tranquila, algo más silencioso». No había reproche en su voz, tampoco entusiasmo. Rebeca giró hacia ella y frunció los labios en un gesto casi infantil. «No quiero ir sin ti». Sarocha sonrió con ternura, pero negó suavemente con la cabeza. «Eso no está bien», respondió. «No quiero que dejes de hacer cosas que te gustan por mí. Me sentiría culpable. Como si te estuviera quitando algo». Rebeca se acercó más y la abrazó, apoyando la cabeza en su pecho. Escuchó su corazón, tranquilo pero firme. «No es dejar de hacer algo por ti», dijo. «Es elegir hacerlo contigo. Son cosas distintas». Sarocha permaneció en silencio unos segundos, pensativa. Sus manos acariciaron la espalda de Rebeca con un gesto lento, casi protector. «A veces me da miedo», admitió en voz baja. «Ser un límite. Ser un freno. No quiero que un día mires atrás y sientas que te perdiste cosas por mí». Rebeca levantó el rostro y la miró a los ojos. «Lo único que me daría miedo es perderte», dijo, «es no compartir lo que me gusta contigo». Luego sonrió, buscando aligerar el peso de la confesión. «Además, no estaremos todo el tiempo con la gente. Lo único que quiero es ver algunos grupos que tocarán. Y volver contigo a casa». Sarocha la observó en silencio. En su mirada había dudas, sí, pero también una decisión que empezaba a tomar forma. Finalmente la rodeó con los brazos y apoyó la mejilla sobre su cabeza. «Está bien, cariño», cedió. «Iré contigo. Y no pasa nada si están tus compañeros. No quiero ser el motivo por el que te aísles, ni ahora ni nunca». Rebeca sonrió aliviada y la besó con cuidado, con gratitud. En ese beso no solo había agradecimiento, había una promesa silenciosa. Elegirse, incluso con dudas. Elegirse, incluso cuando el mundo insistía en interponerse. Y aunque ninguna lo dijo en voz alta, ambas lo supieron. Los celos y las inseguridades no eran una amenaza externa. Eran la señal más clara de que lo que estaban construyendo ya importaba demasiado como para no temer perderlo. Capítulo 41. Celos y dudas. El viernes llegó más rápido de lo que Sarocha habría querido. El día pasaba lento, espeso, y ella estaba sentada en su escritorio. Su paciente había cancelado. Su mente estaba puesta en la fiesta. Solo pensar en ella le provocaba una mezcla incómoda de resignación y esfuerzo consciente. No tenía muchas ganas de ir. No le gustaban los espacios llenos de ruido, de cuerpos apretados, de luces demasiado fuertes ni de conversaciones superficiales que se cruzaban sin quedarse en ninguna parte. Mucho menos cuando sabía que ese mundo pertenecía más a Rebeca que a ella. Ese mundo donde no existía. Apoyó los codos sobre el escritorio y dejó caer el rostro entre las manos. Se dijo que no era justo, que Rebeca no tenía la culpa de que ella se sintiera fuera de lugar, que no podía ni quería pedirle que se encogiera para encajar en su propia comodidad. Aún así, el nudo en el pecho estaba ahí. Se había convencido a sí misma de ir, casi como quien asume una promesa silenciosa. Sabía que si ella no asistía, Rebeca tampoco lo haría. Y no quería ser eso. No quería convertirse en un límite, en una excusa, en una renuncia disfrazada de amor. Amaba demasiado a Rebeca como para permitir que, poco a poco, dejara de hacer las cosas que la habían empezado a hacer vibrar, luego de sus años de letargo emocional. Suspiró, llevándose una mano al rostro, frotándose los ojos con cansancio. Fue entonces cuando el teléfono vibró. El sonido la sacó de sus pensamientos con una brusquedad inesperada. Miró la pantalla casi por inercia y se quedó inmóvil. Mamá. El nombre se quedó ahí encendido, como una grieta que se abría sin aviso. Sarocha no tomó el teléfono de inmediato. Se quedó mirándolo, como si el aparato pudiera darle una explicación lógica a algo que no la tenía. Era la tercera llamada en pocos días. Y eso, después de años de distancia, no era normal. No era casual. Su madre no solía llamar sin motivo. Nunca lo había hecho. Las llamadas anteriores habían sido breves, casi superficiales. Conversaciones sin peso real. Nada concreto. Solo frases sueltas, preguntas generales, silencios incómodos. Y siempre lo mismo al final. Me gustaría verte.
Aquello la descolocaba, la inquietaba, le removía una incomodidad que creía dormida. Respiró hondo antes de contestar, como si necesitara armarse de algo invisible. «Hola, mamá». La voz del otro lado sonó animada, incluso alegre. «Demasiado». «Hija», exclamó. «He pensado en ti todo el día». Sarocha cerró los ojos un segundo, apoyando la espalda contra la pared. Sintió ese gesto automático de defensa, que siempre aparecía cuando hablaba con ella. «¿Pasa algo?», preguntó con cautela, sin rodeos. «Nada malo», respondió su madre rápidamente, casi como si hubiera anticipado la pregunta. «Solo quería contarte algo importante. Tu prima Kat se casa en 2 meses». Sarocha frunció el ceño, sorprendida. «Kat», repitió. «¿De verdad?». «Sí», continuó la mujer, claramente entusiasmada. «Está muy ilusionada. Y tiene muchas ganas de verte. Dice que no concibe su boda sin ti». La frase cayó con un peso inesperado. Sarocha no respondió de inmediato. Aquellas palabras le removieron algo antiguo, algo que creía enterrado bajo capas de distancia y decisiones tomadas hace tiempo. Su familia, Phuket, la casa de su infancia, un mundo del que se había ido alejando poco a poco, casi sin darse cuenta, o quizá a propósito. «Te debería llegar la invitación esta semana», añadió su madre. «Espero que puedas venir. Sería muy importante para todos». El silencio se estiró unos segundos más de lo necesario. «Veré si puedo», respondió Sarocha finalmente. «Ya sabes, el trabajo». Era una respuesta automática, una barrera segura. «Claro, lo entiendo», dijo su madre, aunque su tono parecía decir lo contrario. «Solo quería que lo supieras. Te extraño, hija». Ahí estaba otra vez. «Te extraño». Esa frase que no solía escuchar, que no formaba parte de su historia reciente, que sonaba nueva, ajena, casi peligrosa. Cuando la llamada terminó, Sarocha dejó el teléfono sobre el escritorio con lentitud. Se quedó mirando al frente, sin enfocarse en nada en particular. La boda, la invitación, la posibilidad, aunque fuera remota, de volver, aunque fuera por unos días, a un lugar donde nadie sabía nada de su vida actual. De Rebeca. ¿De quién era ahora? ¿De a quién amaba? Sintió una presión en el pecho, como si 2 realidades empezaran a reclamarla al mismo tiempo. Por un lado, el pasado, con sus silencios, expectativas y heridas no dichas. Por el otro, el presente con Rebeca, con el amor que estaba construyendo, con los miedos nuevos que nacían precisamente porque ahora había algo que podía perder. La fiesta, Non, la universidad, su madre, su familia. Todo parecía mezclarse en un mismo punto, tensando una cuerda invisible. Sarocha cerró los ojos y se prometió una cosa, aunque no supiera aún cómo cumplirla. No dejaría que ninguno de esos mundos destruyera lo que estaba empezando a sentir como hogar. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que las dudas ya habían empezado a echar raíces. Horas más tarde, Sarocha regresó a su departamento para arreglarse antes de pasar por Rebeca. Dejó las llaves sobre la mesa y se quedó unos segundos de pie, inmóvil, como si el silencio del lugar le permitiera ordenar lo que llevaba dentro. Seguía sin tener ganas de salir. La sensación no era simple fastidio, era algo más hondo, una incomodidad que se le había instalado en el cuerpo desde hacía días. Aún así, caminó hasta el baño y se miró en el espejo. Se observó con detenimiento, sin dureza, pero con honestidad. Ajustó la ropa con cuidado, eligió algo sencillo, recogió su cabello con un gesto automático que la tranquilizaba. Sus propios ojos le devolvieron una mezcla de determinación y fragilidad. «Disfruta la noche», se dijo a sí misma en voz baja. «Hazlo por ella». No sonó como una obligación, sino como una promesa. Salió de su casa y condujo hasta el departamento de Rebeca con la radio apagada, dejando que el sonido del tráfico acompañara sus pensamientos. Pensó en la llamada de su madre, en la boda, en la invitación que aún no llegaba pero ya pesaba. Pensó en Rebeca, en su risa, en su entusiasmo recién nacido por la música, por la gente, por ese mundo que ella miraba desde afuera. Cuando Rebeca abrió la puerta, todo eso se desdibujó por un instante. Rebeca la recibió sin decir nada al principio. Le tomó el rostro entre las manos y la besó largo, con una intensidad que hablaba de las emociones compartidas, de las ganas de estar juntas siempre, de la alegría genuina de tenerla ahí.
«Estás hermosa», dijo al separarse apenas. «De verdad estoy a punto de cancelar todo y llevarte directo a la cama». Sarocha rió suavemente, apoyando la frente contra la de ella, devolviéndole el beso con calma. No respondió con una sonrisa firme. «Sí iremos. Llevas toda la semana entusiasmada y no será por mí que dejes de hacer lo que te gusta». Rebeca la miró con ese brillo que siempre la desarmaba. Apoyó la frente en la suya. «Por eso te amo», susurró. «Eres la mejor novia del mundo». Sarocha sintió un nudo en el pecho. Amor y miedo mezclados en la misma palabra. El lugar de la fiesta estaba lleno cuando llegaron. Un escenario grande dominaba el centro del espacio. Las luces se movían al ritmo de la música y la gente llenaba cada rincón. Apenas entraron, varios compañeros se acercaron a saludar a Rebeca, algunos con abrazos efusivos, otros con bromas rápidas. Rebeca no dudó ni un segundo en presentarla. «Ella es Sarocha, mi novia», lo dijo con orgullo, con naturalidad, como si no existiera ninguna duda. Sarocha sonreía, algo tensa, pero intentando acompañar. Sentía las miradas, las evaluaciones silenciosas, el contraste entre su calma y la energía vibrante del lugar. Todo iba relativamente bien, hasta que apareció Non. Sarocha lo reconoció de inmediato, incluso antes de que Rebeca girara la cabeza. Él se acercó con una seguridad que le resultó invasiva. No la miró, no la saludó. No hubo un gesto mínimo de reconocimiento. Simplemente rodeó a Rebeca con los brazos y la abrazó con una familiaridad que le quemó el pecho a Sarocha. Algo se tensó de inmediato dentro de ella. No fue un estallido, sino una presión lenta, creciente. Rebeca se separó enseguida y tomó la mano de Sarocha, consciente, buscando anclarla. Ese gesto fue importante, pero no suficiente. El daño ya estaba hecho. Las bandas comenzaron a tocar. La música subió, vibrando en el suelo, en los cuerpos. El ambiente se volvió más intenso, más caótico. Rebeca intentaba disfrutar, moverse un poco, sonreírle a Sarocha, pero ella ya no estaba del todo ahí. Observaba, medía distancias, sentía, y entonces Non volvió a acercarse. Esta vez no fue un abrazo breve. Sin pedir permiso, tomó a Rebeca de la cintura y la acercó hacia él, riendo, hablando demasiado cerca de su oído, como si ese gesto fuera natural, permitido. Eso fue demasiado. Sarocha no pensó, actuó. Tomó a Rebeca del brazo con firmeza y la sacó del lugar. No hubo violencia, pero sí decisión. Una determinación clara e imposible de ignorar. Rebeca, sorprendida, la siguió sin resistirse, más confundida que molesta. Ya afuera, con la música amortiguada por la distancia, Sarocha se detuvo. Respiraba agitado, conteniendo más de lo que mostraba. «Lo intenté», dijo con la voz tensa. «De verdad lo intenté. Pero no puedo con ese Non. Está llevando mi paciencia al límite». No gritó, no acusó, pero dolía igual. Rebeca guardó silencio. Sabía que Sarocha tenía razón, y ese silencio pesó más que cualquier excusa. Bajó la mirada, sintiendo una mezcla de culpa y tristeza. «Creo que me iré a casa», continuó Sarocha, pasándose una mano por el cabello. «¿Quieres quedarte?» La pregunta fue honesta, no un castigo. Rebeca negó de inmediato. Claro que no respondió. «Me voy contigo». El camino de regreso fue silencioso. Un silencio espeso, cargado de cosas no dichas. A mitad del trayecto, Rebeca miró por la ventana y luego volvió la vista hacia Sarocha, notando el recorrido. «¿Por qué estás yendo a mi departamento?», preguntó con cuidado. Sarocha apretó un poco el volante antes de responder. «Porque estoy molesta», admitió, «y no quiero desquitarme contigo. No quiero decir algo que no pueda borrar después». Las palabras fueron sinceras, pero hirieron igual. Los ojos de Rebeca se humedecieron. «No», dijo con la voz quebrada. «Quiero ir contigo, como habíamos planificado». Sarocha la miró de reojo. Vio sus ojos brillantes, su vulnerabilidad expuesta sin defensa. Ese gesto desarmó todo lo que había construido para protegerse. Sin decir nada más, cambió la dirección. Cuando llegaron al departamento de Sarocha, la tensión era palpable. Rebeca lo sintió en cada gesto contenido, en cada movimiento medido. No era enojo puro, era miedo. «Tenemos que hablar», dijo finalmente Rebeca con suavidad,
casi como una súplica. Sarocha asintió. Se sentaron frente a frente, sin tocarse al principio. Había una distancia pequeña entre ellas, pero cargada de todo lo que no habían sabido decir antes. La luz del living era tenue, suficiente apenas para ver los gestos, las manos inquietas, las respiraciones que se acompasaban con dificultad. Sarocha fue la primera en hablar, aunque su voz no salió dura. Salió cansada. No es solo celos, dijo. Es sentir que entro en un lugar donde no pertenezco. Donde todo parece recordarme que ese mundo es tuyo, no mío. Y que él se detuvo, tragando saliva, él actuando como si tuviera un derecho sobre ti. Rebeca bajó la mirada. Asintió lentamente. Me doy cuenta, dijo en voz baja. Me doy cuenta de su actitud, y no he hecho nada para frenarlo. Levantó los ojos, encontrándose con los de Sarocha. Eso es lo que más me duele reconocer. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no fue evasivo. Fue honesto. Non cruza límites, continuó Rebeca. Y yo, por comodidad, por costumbre, por no querer generar conflicto, se los he permitido. No porque sienta algo por él, la aclaró de inmediato, sino porque no supe cómo cortar de raíz, algo que debí haber cortado hace tiempo. Sarocha la miró con atención, sin interrupciones, sin juicio. Sus ojos estaban tensos, pero no duros. Hoy, cuando me tomó de la cintura, siguió Rebeca, la voz temblándole un poco, entendí que no es solo incómodo para ti. Es una falta de respeto. A ti, a nosotras. Y me dolió darme cuenta de que fui yo quien permitió que llegara hasta ahí. Respiró hondo, como si juntar aire le costara. No voy a dejar que su actitud afecte lo más importante que tengo, dijo con firmeza. Y eso eres tú. Nuestra relación. Sarocha parpadeó lentamente. Algo en su expresión se suavizó. Voy a hablar con él, añadió Rebeca. Directamente. Sin rodeos. Voy a dejarle claro que no tiene lugar, que no puede tocarme, que no puede cruzar ningún límite más. Y no lo haré solo por ti, lo haré porque es lo correcto. Se hizo un silencio largo. Perdóname, dijo entonces Rebeca, con un hilo de voz. Perdóname por no haberte cuidado como merecías. Por no haber puesto límites antes. Por haberte expuesto a algo que te hizo sentir insegura. Sarocha la sostuvo con la mirada. Sus ojos ya no tenían rabia. Tenían cansancio, sí, pero también comprensión. Gracias por decirlo, respondió finalmente. No necesitaba que pelearas con nadie hoy. Solo necesitaba sentir que estabas de mi lado. Rebeca se acercó un poco más, acortando la distancia. Siempre estoy de tu lado, dijo. Aunque a veces no sepa cómo demostrarlo bien. Sus manos temblaron levemente sobre sus propias rodillas. «¿Me abrazas?», pidió, casi en un susurro. «Solo, abrázame». Sarocha no respondió con palabras. Se inclinó hacia ella y la envolvió con los brazos, despacio, como si temiera romper algo frágil. Rebeca se aferró a su cuerpo de inmediato, hundiendo el rostro en su cuello, dejando escapar el aire que había contenido toda la noche. Así se quedaron, sin hablar, sin explicarse nada más. El tiempo pasó sin que lo notaran. El ruido del mundo quedó afuera. No hubo besos ni caricias urgentes, solo cuerpos sosteniéndose, respiraciones que poco a poco se sincronizaban, el latido de una contra la otra. En ese abrazo no se resolvieron todos los miedos, pero se afirmaron las certezas, y entendieron que a veces amar no es no dudar, sino elegir quedarse incluso cuando las dudas aprietan. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.